Bienvenidos a un episodio más de Curiosa Realidad, temporada 2, episodio número 23. Pero antes de entrar en el título del episodio de hoy de Curiosa Realidad, les quiero contar algo bastante agradable. Hemos iniciado esta nueva etapa en YouTube, ahora con video. Espero que se vea bien, espero que les guste. Quien quiera, deje un comentario allí en YouTube a ver si se ve bien. Todavía, como siempre, pueden escuchar este podcast a través de Spotify, a través de Google Podcast, a través de la página web de Anchor, anchor.fm, diagonal Curiosa Realidad, todos los episodios, incluso de la primera temporada. Pero he hecho algo más para aquellos que estén disfrutando en YouTube y porque a veces sé que YouTube es un poco más amigable para algunas personas. Básicamente he montado todas las temporadas y los episodios de Curiosa Realidad en el canal de YouTube. Así que pueden buscar directamente aquí, bajan un poquito, van a ver el canal Curiosa Realidad. Y si le dan allí, van a ver todos los videos de todos los episodios de las dos temporadas de Curiosa Realidad. La primera temporada, que tuvo 4 episodios, pero bueno, era el inicio. Y en esta temporada, que bueno, ya casi cerrando el año, ya empezó diciembre el día de hoy, y vamos por el episodio número 23, el Lucky 23, el 23, el número de la película de Jim Carrey, que es bastante intensa, pero la recomiendo. Básicamente, si quieren, obviamente, escuchar el podcast en Spotify, pues es la mejor opción, o en Google Podcast, pero lo van a poder ver en YouTube ahora, obviamente. Para esos episodios que son antiguos, que solamente tenían audio, pues simplemente van a poder escucharlo. Entonces van a tener que eh, pues decidir dónde lo quieren escuchar, pero sí es una herramienta más sencilla para ustedes el usarlo en YouTube y consumir Curiosa Realidad en YouTube. Bienvenidos sean. Lo importante es que Curiosa Realidad, como siempre, es un ejercicio de causa y efecto donde pretendemos que las ideas aquí expuestas, opiniones mías, y que básicamente siempre son solo opiniones, pues intenten hurgar, intenten despertar, intenten eh, develar un poquito más, un paso más, una capa más dentro de aquello que es quizá muy superficial y muy del día a día, ¿no? Y generar esa curiosidad en ustedes para que ustedes también se creen su propia opinión y para que básicamente analicen todo lo que decimos aquí y se hagan pues sus impresiones, ¿no? Como siempre y en capítulos anteriores hemos dicho, la mente es simplemente una recolección, una acumulación de impresiones. Y bueno, es nuestro filtro, pero tiene que ser un filtro bastante amplio, ¿no? Yo creo que siempre podemos ganar más conocimiento a través de nuestra propia curiosidad y a través de nuestra propia búsqueda personal. El episodio de hoy va intenso, ¿ok? Va intenso porque yo creo que es un tema del cual mucha gente todavía no se siente cómoda hablar de él. Se podría decir que es un tema un poco tabú, pero bueno, Curiosa Realidad ha tocado muchísimos temas y este no podía faltar. Además que ya les había quizá mencionado antes en estos días que quería abordar este tema, así que sin más preámbulo vamos a develar el título del episodio de hoy, Curiosa Realidad, temporada 2, episodio número 23, la muerte. La muerte. Bueno, hoy quería hablarles de la muerte desde un punto de vista más genérico o más para abarcar un ámbito más general. ¿Por qué? Porque, a ver, al hablar de la muerte no solo es algo muy personal de cada uno, de las impresiones, del filtro de cada uno, de la distorsión de cada uno, como dice Sadhguru. Sadhguru dice, la realidad es una. Lo que entra a través de nuestra percepción debería ser la realidad. Si nosotros percibimos otra cosa, es una distorsión. Y bueno, de eso se trata también
el filtro que tenemos. Así que como todos tenemos una realidad diferente, a través de este filtro que capta con nuestros sentidos, pero además se llena de elementos, prejuicios, enseñanzas, aprendizajes, moralidad, eh, eh, no sé, tu educación, grupo familiar, lo que te hayan enseñado en la calle o lo que hayas aprendido con tus amigos, etcétera. Todos tenemos una concepción y una impresión y una opinión y una cuestión particular sobre la muerte. ¿Por qué? Porque no vamos a negarlo, la muerte da miedo. Entonces, la intención, yo creo, a través de muchísimos años en la historia, yo creo que a través de toda la existencia de los seres humanos, este, desde que empezamos a tener conciencia sobre este tema, empezamos a crear fórmulas para, de alguna forma, no sé si evitarlo, pero garantizar que no nos complicara un poco la existencia. Ojo, quiero hacer la advertencia, si ustedes como personas no llevan bien este tema, los invito a que simplemente dejen de escucharlo y pasen a cualquier otro capítulo de Curiosa, episodio de Curiosa Realidad o a ver lo que se les ocurra, porque vamos a hablar de cosas que quizá, bueno, si a ustedes no les gusta hablar de esto, pues no será tan agradable. Y eso es lo que quiero evitar también. Quiero evitar que hablar de este tema sea desagradable porque lo que seguramente todos estamos de acuerdo es que es un tema completamente válido, real, natural y humano. Más humano que la muerte no hay, el nacimiento, la vida. Y otra cosa bastante interesante es que viene, voy a quitar la pestañita del episodio para que se vea un poquito más. Eso, bueno. Y tenemos el sponsor, no es ningún sponsor, básicamente Manicam es el programa con el que estoy grabando esto. Bueno, yo creo que es muy interesante porque obviamente todos tenemos una relación o una impresión sobre la muerte completamente diferente, ¿no? Y es muy interesante porque puede ser que esté muy arraigada a una religión, puede ser que esté muy arraigada a una cultura, puede ser que esté muy arraigada a diferentes factores como factores familiares o nuestro entendimiento personal por experiencias propias. Pero ya sea de una cultura, como por ejemplo la cultura mexicana, donde se celebra el Día de los Muertos, y yo no sé si ustedes vieron, pero bueno, una referencia pop, eh, la película Coco de animación de Disney Pixar, pues una película preciosa que la recomiendo muchísimo y habla precisamente de esto, una, una percepción cultural de todo un pueblo, en esencia México, sobre un tema, ¿no? Sobre la muerte. Pero también las religiones. La religión, obviamente, en mi caso, por mi experiencia, la religión católica, básicamente lo que te habla es del cielo, el infierno, el purgatorio, ¿no? Y entonces te dice que si tú cometes pecados, pues obviamente puedes ir al infierno. Ya supuestamente no hablan mucho de eso, ¿no? Porque sabían que el infierno asustaba, pero a través de toda la historia de quizá controle un poco, cuando estuvo con más poder la Iglesia Católica, pues era un elemento de control. Los pecadores eran acusados y muchas veces pues llevados hasta su propia muerte. La Inquisición, por ejemplo, ¿no? Personas que eran eh, perseguidas simplemente por no estar de acuerdo con una religión o no practicarla o a realizar cosas que para esa religión podrían parecer, pues eso, pecado o incorrectas. Todo esto obviamente es una moralidad, todo esto lo dicen los hombres, no lo dice Dios. Y bueno, ha sido un gran error en muchos casos. Yo recuerdo haber leído muchísimo sobre la época del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica prohibía libros, prohibía perseguía científicos que básicamente decían, mira, esto no es así. Por ejemplo, la Tierra no la creó Dios. La Tierra es un elemento
astronómico y se ha creado por una serie de fenómenos físicos. Y bueno, quémenlo. Básicamente lo que decía la iglesia, quémenlo. Y si escribió algo, quémenlo también. Entonces, bueno, más allá de eso, pudo haber sido un elemento de control. Sin embargo, bueno, nos han dicho eso, ¿no? La Iglesia Católica nos plantea el tema del paraíso. También nos planteaba el tema del purgatorio, que era un lugar supuestamente donde iríamos a sanar lo que habíamos hecho mal o resarcir lo que habíamos hecho mal mientras nos hacemos como más puros para entrar al cielo. Y entrar al cielo, básicamente, que además que imagínense esa figura, ¿no? Imagínense hace 1000 años que estaban pues en una iglesia, qué sé yo, escuchando a un predicador o un padre, un sacerdote diciendo esto, ¿no? Ustedes van a ir al cielo y la gente se lo imaginaba literal, ¿no? Vamos a ir al cielo. Obviamente la tecnología ha avanzado tanto que ya sabemos que en el cielo pues no está el cielo del que nos hablan, pero bueno, la iglesia cambia, ¿no? No, no, ese no es el cielo, realmente es como una metáfora y tal. Igual para otras religiones, o sea, el paraíso de los musulmanes cuando mueren, o por ejemplo la reencarnación del hinduismo, etcétera, ¿no? Todos como que vemos, depende de nuestra cultura, religión o educación, vemos la muerte de forma diferente. Por eso yo quería traer una manera más genérica de verla. Más allá de eso, más allá de todas esas opiniones, percepciones personales que son completamente respetables, cada uno puede creer lo que quiera, más allá de todo eso, tenemos que entender un fenómeno que no solo está tan arraigado a nuestra especie como lo es el propio nacimiento. Es decir, todos sabemos que el ser humano nace, se desarrolla y muere, como todos los seres básicamente, porque la vida vibra. Sadhguru, y disculpen que a veces lo nombro muchísimo, pero es a quien estoy escuchando últimamente de forma más continua. Sadhguru dice que básicamente todo lo que existe y toda esa energía que está allí, que está en el universo, es una energía de creación, es Dios, es la energía de la creación. Y nosotros al nacer lo que hacemos es que cogemos un poquito de esa energía y la metemos en nuestro cuerpo y allí vamos, ¿no? Entonces, básicamente, si lo entendemos desde un punto de vista más racional, entendemos que todos los seres nacen y mueren. Eh, Otras especies, las plantas, o bueno, etcétera, ¿no? Todo nace y muere. Hemos visto esto. Y por ejemplo, en estos días estaba leyendo Gautama Siddhartha, el Buda del budismo, básicamente, tuvo una historia de cómo él realmente sintió la inclinación por esa búsqueda espiritual. Él estaba básicamente aislado por la mayoría de su temprana edad, era como un príncipe y tenía una familia que lo protegía muchísimo porque le habían dicho a su padre que él iba a ser o monje o emperador. Entonces su padre quería que él fuera emperador y no lo expuso a ningún sufrimiento para que no se convirtiera en monje. Sin embargo, un día él salió en un carruaje y esta es la historia, ¿no? Vio a un hombre enfermo, vio a un hombre viejo y vio a un hombre muerto. Y este tipo de cosas que él no había visto nunca, lo hicieron pues preguntarse y básicamente qué estoy haciendo yo. Él nunca había visto un hombre enfermo, él nunca había visto un hombre viejo y nunca había visto, por supuesto, a alguien muerto o la muerte de cerca. Y él se preguntaba, ¿todo esto me va a pasar a mí? Es como si lo vieras por primera vez. Y yo creo que todos lo hemos experimentado a través de nuestra experiencia, de una forma u otra, no importa cuán jóvenes seamos. Entendemos que hasta las flores, ¿sabes? Arrancar una flor ya es como darle la sentencia de muerte, ¿no? Tú ves la flor que está naciendo, brotando de una planta y está allí y tal, y nace y luego cae, pero queda como ese botoncillo allí y luego si eres observador, pues vas a ver que luego sale la fruta, etcétera. Pero si tú arrancas una flor, que yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de ver flores, arreglos florales de estos, un ramo o lo que sea, si tú arrancas una flor, la tienes en tu casa, bueno, va a estar bonita por unos días, pero eventualmente va a empezar a secarse y va a empezar a morir.
Si alguna vez han tenido alguna mascota, seguramente habrán tenido la experiencia de que hayan muerto una mascota. Y bueno, vemos todos los días en las noticias, lo vemos todos los días en la calle, lo vemos todos los días en las noticias del coronavirus, redundando en el tema de las noticias, pero como nos están bombardeando, no sé cuántos muertos, muertos, muertos. Y realmente si no hemos visto y no hemos estado en la presencia de la muerte, por así decirlo, de propia mano, pues también lo hemos experimentado de otras formas. El simple hecho de tener, bueno, les dije, vamos a hablar de cosas quizás no tan agradables, pero el simple hecho de tener un filete allí en tu mesa para cocinarlo. A mí me encanta la carne y el pollo y todos los días lo veo, ¿sabes? Em, pero básicamente ese filete es un trozo de una vaca muerta. O sea, no podemos decir lo que no es real, no podemos engañarnos. Em, entonces, básicamente hemos estado en contacto. A ver, ahora, la muerte humana o la muerte de un ser cercano o la muerte de un amigo o de un conocido ya empieza a ser un poco más compleja de llevar para la mente humana. ¿Por qué? Porque a través de todas estas impresiones, a través de toda esta moralidad, prejuicios, educación, religión, le damos un sentido a todo, a una etiqueta. Ya lo hemos hablado antes en el episodio de la mente, en el episodio del cuerpo. Le hemos dado un sentido a todo. Y aunque yo en el episodio del cuerpo hablé un poco sobre esto, en polvo eres y en polvo te convertirás, perdón. Y también decía que Sadhguru pues tenía esta opinión de que éramos simplemente una acumulación de alimentos, es decir, éramos esa acumulación de naturaleza, de la tierra. Hemos arrancado un trozo de la tierra y le hemos estado acumulando, ya sea por los alimentos que han consumido otros animales y nosotros a la vez consumir esos animales o directamente las plantas que hemos consumido. Perdón, entonces, esa acumulación va a regresar a la tierra. Esa acumulación, bueno, si te mueres te creman o te entierran. Básicamente hay dos opciones, ¿no? Te pueden disecar o momificar, pero bueno, creo que ya no se lleva tanto. Sin embargo, en la antigüedad también pasaba eso. De todas, este cuerpo físico se muere. Se muere. Y de hecho se muere desde el momento en que empiezas a vivir. Hablamos de células. Nosotros cambiamos, los seres humanos cambiamos de células cada cierto tiempo y es bastante frecuente. Bueno, el cabello se cae, las uñas crecen, la sangre se renueva constantemente. No sé si es en el tiempo de una semana, no estoy seguro, pero renovamos casi toda nuestra sangre. Las células, de hecho, las neuronas empiezan a morir en algún punto de nuestra juventud ya. Todas las neuronas con las que nacemos, creo, no sé, no recuerdo exactamente, disculpen si les doy datos erróneos, pero creo que a partir de los 7 años empiezan a morir lentamente algunas neuronas y ya cuando te vuelves más mayor, pues con muchísima mayor rapidez. ¿Todo esto qué quiere decir? ¿Todo esto qué quiere decir? ¿Cómo le damos una opinión genérica a esto que es tan complejo y tan personal? Pues yo creo que entrando en un tema básico y es simplemente no hablemos de la muerte definida como algo que es muy propio, sino hablemos de de la muerte definida como algo que es muy humano. Yo también, y seguramente en algún próximo episodio de Curiosa Realidad, quiero hablarles de la diferencia entre el pensamiento individual y el pensamiento colectivo. Yo no sé si ya lo he planteado aquí en Curiosa Realidad, pero es muy diferente entenderse por el tema de los ismos, que si van un poquito atrás en los episodios, hice un episodio sobre los ismos. Por ejemplo, el racismo. ¿Qué diferente es la conciencia individual o el pensamiento individual sobre el racismo y el pensamiento colectivo sobre el racismo? Quizás si tú ves o tienes un pensamiento racista, digamos, esto es un ejemplo, individualmente probablemente tú no actúes, pero si un colectivo tiene un pensamiento racista, oye, puede ser bastante trágico. Ejemplo claro, Ku Klux Klan o cosas más recientes incluso.
A lo que me refiero con el pensamiento individual, el pensamiento colectivo, es que no es igual para nada cómo vemos las cosas nosotros como individuos o como colectivo. Entonces lo que yo quiero es quizá verificar que yo entiendo y respeto que todos tengamos opiniones muy diferentes sobre un tema tan profundo y tan importante y complejo, yo creo, para nosotros como seres, como individuos. Pero como colectivo es allí donde quiero entrar. Como colectivo yo quisiera humanizar este tema. Quisiera normalizar este tema y quisiera que este tema se convirtiera en lo que es. Es el enlace, o mejor dicho, es lo único que tenemos seguro en la vida. Absolutamente lo único, 100% seguro desde el momento de tu nacimiento es que mueras, eventualmente. Y por lo tanto, ese simple hecho debería naturalizar completamente este proceso, humanizar completamente este proceso. ¿Y a qué me refiero con naturalizarlo? A no darle una etiqueta. Ojo, esto es mi opinión, pero podemos hacer el ejercicio. Curiosa realidad se trata de eso. Indagar, hurgar, rasgar, causa y efecto. Yo lanzo la idea, ustedes, quien sea que la escuche, medítela, piénsela, o no la piense, ya está. Crece su opinión o dígasela en la mente, no importa. Ahora, por qué es necesario naturalizar la muerte? ¿Por qué es necesario que sea algo normal? Porque eso nos ayuda a no temer. Porque tememos lo que no conocemos. Cuando evitamos hablar de algo, cuando no nos enfrentamos a un tema, tabú, por ejemplo, básicamente lo que estamos haciendo es teniéndole miedo a ese tema. ¿Por qué? Por lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Básicamente nada, pero socialmente quizá pueden pasar cosas. Que me equivoque, que diga algo que no guste, que diga algo que no sea relevante. Eh, muchas cosas. Por eso a veces no hablamos de algunos temas, porque nos da miedo. No solo a nosotros mismos, sino lo que los demás pueden pensar de nosotros si hablamos de algo. Yo creo que el miedo, en el caso de la muerte, radica a que no sabemos qué hay detrás, no sabemos qué hay más allá. Nunca nadie ha venido y ha dicho, oye, por cierto, ayer me morí y lo que experimenté fue esto. O por lo menos ese alguien no ha llegado y ha sido lo suficientemente o ha tenido la suficiente credibilidad como para que todos digamos, oh sí, porque básicamente si le creemos a la Iglesia Católica diciendo que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y bueno, y ascendió y por eso no hay un cadáver o lo que sea, mucha gente no va a creer esa historia. Si le creemos al Corán que te dice, bueno, vas al paraíso. Si le creemos al hinduismo que básicamente vas a volver a nacer en otro cuerpo o en otro ser. Mucha gente lo va a creer, pero mucha gente no lo va a creer. Porque mucha gente básicamente es muy racional. Y su mente, pues, básicamente debe entender qué es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que ahí radica el miedo. El miedo radica en que no sabemos qué pasa después. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? No lo hemos experimentado. Pero lo que más nos da miedo, creo yo, es esa sensación a acabar, terminar, finiquitar. O sea, se acabó. Que no exista más nada. Creo que más allá del miedo a lo que pase, creo que nuestro gran miedo es que no pasa nada después. Como que y pasé todo esto para dejar de existir y ya. Y ahí ya entramos en un tema muy personal, muy personal. Cada quien va a creer, va a pensar lo que quiera. Ok. Más allá de eso, el hecho de que tú lo pienses y lo asumas
y te hagas una idea, es suficiente para que empieces a dejar de tener miedo. Porque si tú piensas en ello, pero sí, es verdad, ¿qué pasa después? Te vas a empezar a dar una respuesta. Y al darte una respuesta, bueno, evidentemente tienes que creer en ella, ¿no? Porque estás creyendo en ti. Pero si no crees en ella, vas a buscar alguna en la cual creas. Y eso te va a dar calma, tranquilidad. Más allá de que creas que no va a pasar más nada, más allá de que creas que vas a ir a un paraíso, más allá de que creas que vas a ir a un cielo, más allá de que creas que vas a reencarnar, más allá. Lo que yo pienso, eh, de forma muy, muy, muy milimétricamente resumida, es que la energía simplemente se transforma. Lo que he escuchado, que también me parece interesante, es que nuestro ser tiene más elementos que no son totalmente físicos. Esa energía creadora. Por lo tanto, algo trasciende. Sí. Y de eso sí estoy seguro yo, personalmente. Les explico muy brevemente por qué. Porque todo lo que ha sido, es y será. Esa es mi explicación. Analícenla ustedes. Yo les he hablado de esto antes. Todo lo que ha sido, es y será. La energía solo se transforma, no se destruye. Y nosotros, en nuestra esencia, en nuestros átomos, somos esa energía creadora que fluye a través de todo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ahora, más allá de eso, naturalizando el tema. He visto una película que me ha dejado increíblemente impresionado. Agradablemente impresionado. No sé si agradablemente impresionado puede ser una buena expresión, pero muy agradado. Muy agradado me ha dejado esta película. Se llama Descansa en paz, Dick Johnson. Apúntensela. Descansa en paz, Dick Johnson. Está en Netflix. Bueno, yo la vi en Netflix. Hasta hace 2 días la vi publicada todavía en Netflix. Descansa en paz, Dick Johnson. Les voy a hablar de la premisa de la película. Es una realizadora, una directora, cuyo padre está viejo. Tendrá 70 años, algo así. Y ella ha tenido dificultad en lidiar con ese pensamiento de, oye, mi padre va a morir eventualmente, o sea, 10, 20 años, lo que sea, 2, va a morir. Entonces, para ella, hacer las paces, yo creo que es la mejor expresión. Para ella hacer las paces con la muerte de su padre antes de que se muera y no pueda estar allí para hablar con él o decirle lo que sea. Ella ideó la premisa de esta peli, que es básicamente, este personaje es semidocumental, ¿no? Tiene algo de ficción, pero bueno, es una ficción muy graciosa. Además, en código, no de comedia, no de humor, es básicamente muy ligero, pero a la vez profundo. Es digerible, es muy digerible. Tiene humor, tiene de todo, tiene drama, tiene tristeza, tiene de todo, tiene reflexión, mucha reflexión. Y básicamente la premisa es seguir a esta persona, Dick Johnson, que es su padre, que es un señor, al parecer era psicólogo o algo así, o no recuerdo bien, de 70 y pico de años, retirándose, o sea, pensionándose, retirándose de su trabajo, últimos días, mudándose porque al parecer tiene Alzheimer y bueno, se le están olvidando las cosas, mudándose con su hija. Y en ese interín, él se presta para rodar escenas donde muere trágicamente. Bueno, esta es la parte graciosa, si ustedes quieren verlo así. De repente el tío va caminando, spoiler, el tío va caminando y le cae un piano en la cabeza y se muere. Entonces pasan pues, esa escena, ¿no? Cómo se muere. Obviamente luego pasan corte a cómo se realizó la escena y entonces el señor se para y oye, sí, y tal, con el maquillaje de la sangre y tal, y no sé qué. Es una peli también muy contemplativa y reflexiva en ese sentido. Pero básicamente el mensaje y una de las escenas más importantes para mí fue que le hacen lo acuestan, compran un ataúd, lo acuestan en el ataúd,
lo ponen a dormir, o sea, hasta el muerto, básicamente. Y hacen un funeral con todas sus conocidos, sus amigos, su gente que no lo había visto en años, no sé qué. Y hacen un funeral. Y la gente habla como si se hubiera muerto y tal. Y la gente suelta, y la gente llora, y la gente lo aclama. Y en algún momento se abren las puertas y él entra a la sala y empieza a saludarlos. Y toda la gente estalla de felicidad, lo abrazan, se ríen. De hecho, algo impactante, su mejor amigo sigue llorando en una esquina, no lo puede ni ver, ni siquiera lo entiende, se lo tomó muy a pecho, lo vivió. Saben que es una ficción, pero lo viven. Y este tema del funeral en vida, ¡buah!, me pareció increíble. Yo sé que esto se ha hecho antes, esto son ideas que vienen de otros sitios, que vienen de otros lados, que vienen de otras épocas, pero es que es una idea tan importante para naturalizar la muerte por un simple hecho. Las personas que más sufren la muerte son obviamente tus seres más cercanos, los seres que más amas, quien más te aman, quienes más te aman. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, no solo te vas, no te van a volver a ver, no van a volver a escucharte, etcétera, sino que, oye, de alguna u otra forma, siempre impactamos a las personas. Y a través de nuestra energía o lo que decimos, lo que hacemos, siempre impactamos a las personas. Entonces es inevitable que lleguen como estos huecos o estos, me arrancaron un pedacito. Tipo de sentimientos que lleguen cuando alguien fallece, alguien cercano. Sin embargo, más allá de eso, más allá de recordar a las personas con cariño, esos recuerdos bonitos que hayamos tenido con ellos, sí los hemos tenido, no podemos hacer más nada, ¿no? No podemos hacer más nada y nuestra vida continúa, el mundo sigue girando, etcétera, y nos va a pasar y va a seguir sucediendo y va a pasarnos a nosotros también. Pero al naturalizarlo, al hacer ese ejercicio, por ejemplo, del funeral en vida, es interesante cómo cuando alguien muere, la gente, sea lo que sea que haya pasado con esa persona, es finalmente completamente honesta sobre sus sentimientos. Y esto es algo que me intriga a mí, en el sentido de que, wow, ¿cuántas veces habrá alguien dicho en el funeral de un amigo cercano o un familiar cercano, ¿por qué no te dije tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa contigo? ¿Por qué no? Reprochándose tantas cosas. Cuando es algo tan natural, ¿no? Disculpen que como un poquito el micrófono. Cuando es algo tan natural, pero digo yo, me pregunto yo, y esta puede ser una reflexión y quizá una de las más importantes de este episodio, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste ahora? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no sales y lo dices? Puedes hacerlo. ¿Cuál es el problema? Orgullo, eh, opiniones, enfados, trivialidades al final. Cuando la persona se muere, ay sí, ay, ahora sí dejo mi orgullo, ahora sí dejo mi trivialidad, ahora sí lloro. Ojo, no estoy reclamando nada. La gente puede sentir y comportarse como quiera, pero lo que me refiero es que imagínate que si hicieran un funeral en vida, coño, tendrías, perdón por la grosería, pero eso, tendrías la oportunidad de ver a esa persona allí. Ah, mira, no estás muerto. Oye, lo que te quería decir era esto y esto y esto. Y dejar las tonterías y empezar a vivir la realidad y el presente desde un sitio más armonioso y pacífico y amoroso. Esa puede ser una de las conclusiones. Ahora, otra de las conclusiones que me parece importante es, por ejemplo, el hecho de qué quieres que pase cuando te mueras, qué quieres que hagan los demás, cómo te quieres ir. Esos temas no se hablan realmente. Cuando alguien se muere es como que, bueno, si es, por así decirlo, inesperado, pues bueno, la funeraria, no sé qué, el velorio, lo básico, ¿no? Dependiendo de la cultura. Oye, pero ¿y si yo pienso en estas cosas sobre mí mismo?
¿Qué me gustaría que la gente hiciera? ¿Cómo me gustaría irme? Me gustaría que me enterraran, me gustaría que me cremaran, me gustaría que pusieran una canción, me gustaría un funeral. Hay mucha gente que odia los funerales. ¿Les gustaría a ellos que le hicieran un funeral? Disculpen amigos, bueno, la cámara se queda sin batería, vamos a tener que continuar por aquí, pero bueno, ya cerrando, ¿no? Me había quedado en, sí, bueno, nada, ¿te gustaría que te hicieran un funeral? Realmente, si no te gustan a ti presenciarlos, pues sería obviamente para los que quedan, pero realmente es eso, como, es así como quieres que te recuerden, etcétera. Entonces, ¿por qué no pensar que como nos va a pasar, inevitablemente, es lo único de lo que estamos seguros, nos va a pasar? eh, ¿Por qué no pensar, oye, ¿qué me gustaría? Me gustaría que pusieran una canción especial, me gustaría que hicieran una ceremonia, no me gustaría eso, me gustaría que me cremaran, me gustaría que me lanzaran mis cenizas en algún sitio, me gustaría que completaran este trabajo que nunca pude completar, me gustaría que hicieran esto que yo nunca pude hacer. Porque al final, no solo lo estás haciendo por ti, sino lo estás haciendo por las personas que quedan, que es básicamente las personas que más te importan y tú le importas a ellos. Entonces, ¿por qué no humanizarlo, naturalizarlo, normalizarlo? ¿Por qué no hablar de esto con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros mejores amigos, para que cuando suceda, si sucede, porque inevitablemente va a suceder, pero no sabemos cuándo, estemos preparados al menos para eso y eso nos ayude a lidiar con ello? Ojo, al momento en que pase, no básicamente vamos a dejar de sentir dolor porque estemos preparados o digamos que estamos preparados. No, vamos a sentir lo que tengamos que sentir, vamos a sufrir lo que tengamos que sufrir, vamos a pasar el tiempo que tengamos que pasar para sobrellevar las cosas y entenderlo como un cambio, como una transformación y ya. Pero seguramente será un proceso más natural, seguramente estaremos más en paz con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estaríamos preparados y porque, aunque es algo desconocido y nos produce miedo, el tener información adicional, el saber que le hubiera gustado, nos calma. Porque es como si esa persona todavía estuviera allí. Y lo está, en esencia lo está. Porque yo creo algo que es maravilloso ya para concluir el episodio. Todas las personas, todos los seres también, animales, plantas, atardeceres, eclipses, todos los sucesos, todas las cosas que pasan en nuestra vida sin querer o queriéndolo, dejan una marca, no solo que puede ser a nivel físico, sino también a nivel de nuestra mente y también de nuestras emociones. Entonces, no se preocupen porque estamos conectados, básicamente. Estamos conectados. No se puede evitar. Estamos conectados. Un ejemplo sencillo. Cómanse un tomate. ¿Cómo es posible que ese tomate, en cuestión de horas, se convierta en células humanas? ¿Por qué no ese tomate simplemente, no sé, pasa intacto, sale y cae como otro tomate? Bueno, como el mismo. Porque todo tiene un orden, porque todo tiene una inteligencia, porque toda esta creación está conectada y trabaja en conjunto. Vayan al episodio de la materialización, ley de la atracción, perdón, le puse de título. Cuando todo trabaja en conjunto, todo está conectado y al final no sabemos cómo las cosas suceden. Tanto aquí en este planeta como en el resto del universo. Son las mismas leyes, es la misma energía, es la misma fuerza creadora, es la misma esencia, es nuestro ser. Muchas gracias por escuchar. Espero que este tema les interese o les haya interesado. Espero que hagan sus discusiones, hagan den sus opiniones o simplemente indaguen o no lo hagan.
Los espero en una próxima oportunidad en Curiosa Realidad y muchas gracias. Disculpen que la cámara se haya quedado sin batería, pero bueno, así estamos. Nos vemos en un próximo episodio y sigan curiosos. Hasta luego.